Estamos comenzando el año, ¿verdad? Y aunque ya pasó casi un mes, todavía sentimos que estamos comenzando, ¿no? Y el comienzo de un año nos coloca en un punto particular del tiempo. No estamos cerrando cuentas, estamos dando en realidad los primeros pasos de un camino que todavía no conocemos. Nosotros no sabemos qué van a traer los próximos meses. No podemos ver con claridad las pruebas que nos esperan, ni las decisiones que debemos tomar, ni los desafíos que van a venir. Pero hay algo que sí podemos afirmar desde el principio, desde el primer día. El paso del tiempo no altera la fidelidad de Dios. ¿Estás seguro de eso? ¿Lo cree? Más o menos, ¿no? Sí, amén. El paso del tiempo no altera la fidelidad de Dios. Hace poco reflexionamos en el Salmo 90 y fuimos confrontados con una verdad madura, sobria, que es: nuestros días son breves, frágiles y debemos contarlos delante de Dios, tener en cuenta a Dios a la hora de vivir. Y el paso del tiempo nos forma o nos deforma. El tiempo es implacable y solo cuando Dios es nuestro refugio aprendemos a vivirlo sabiamente. Hoy vamos a leer Josué, una parte de Josué muy breve, Josué 21, 43 al 45. Y esto nos va a llevar a una reflexión parecida, pero desde otro ángulo. Una reflexión muy similar, pero desde otra perspectiva. Josué 21, 43 y 45. A diferencia del Salmo 90, no vamos a hablar del tiempo desde la fragilidad del hombre, sino desde la fidelidad de Dios a lo largo del tiempo. Y este texto no fue escrito en un comienzo de una nueva etapa, sino al final de una historia larga, complicada, marcada por promesas de Dios, marcada por esperanzas, marcada por esperas prolongadas y también marcada por muchas inconsistencias humanas. Cuando la Escritura evalúa todo lo que ellos vivieron antes, no hace un balance de logros humanos, hace una afirmación que va a ser contundente y debe ser contundente en nuestro corazón. No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho. Y ese testimonio, que es un testimonio del pasado, no debe ser solo memoria, sino que tiene que ser un fundamento para el presente, para lo que hoy estás viviendo y para el futuro también, un ancla para tu futuro. Todavía no sabemos qué van a traer los próximos meses. De verdad, no conocemos las pruebas que vienen, pero van a venir. No tenemos claridad respecto a los desafíos, aunque conozcamos algunos, y no imaginamos todas las decisiones nuevas que vamos a tener que tomar. Pero hay algo que sí podemos afirmar con certeza desde cada día. Dios no cambia cuando el calendario cambia, cuando el año lectivo cambia, cuando el trabajo cambia. Dios no cambia. Y entramos en un año que no controlamos, a los anteriores tampoco los controlamos, pero podemos vivir sostenidos en una gran verdad. Nuestro Dios jamás improvisa. Y eso tiene que darnos consuelo a nosotros y aliento para enfrentar lo que viene. Vamos a leer Josué 21, 43 al 45. De esta manera, el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. ¿Qué pasaje, no? Lo voy a dividir en tres partes, solamente tres partes hoy. Dios cumplió su promesa de darles herencia o tierra. Dios cumplió su promesa de darles descanso. Y Dios cumplió su palabra sin excepción. O sea, de darle herencia, de darles descanso y toda su palabra sin que falte nada. Cada punto va a tener un indicativo de la fidelidad divina, un imperativo de la fe, cómo debemos responder, y un consuelo en el Evangelio. Y les dejo una nota porque puede ser útil a la hora de que usted estudie la Biblia.
Siempre identificar el indicativo que dice acerca de Dios, el imperativo, cómo debemos responder, y el consuelo, cómo esto me acerca al Evangelio. Esto es algo que te puedes llevar a modo de zapa para tu vida devocional. Indicativo, imperativo, consuelo. Vamos al primer punto. Dios cumplió su promesa de darles herencia, su promesa de darles tierra. Para eso leamos de nuevo 21:43 de Josué. De esta manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Fíjate que este versículo mira a siglos hacia atrás, no solamente años. La promesa de la tierra comenzó con Abraham en Génesis 12, 15, Génesis 12 y el 15 también. Pero entre la promesa y el cumplimiento hubo muchos años. Esclavitud, tenemos 430 años, desierto, rebelión, disciplina, una espera muy prolongada. La herencia no llegó rápido, llegó a través de un proceso. Lo que Dios prometió no llegó en el tiempo que los israelitas quisieron, llegó cuando Dios determinó que era el momento correcto. Y el texto es cuidadoso, el Espíritu Santo es cuidadoso con el lenguaje y lleva al escritor a ser muy preciso. No dice Israel conquistó, ¿qué dice? El Señor dio. Sabemos que Israel conquistó, pero el agente determinante no era Israel, el agente determinante era el Señor, y lo sigue siendo. El Señor dio. El énfasis está en la gracia de Dios, no en el esfuerzo de Israel. En la gracia de Dios, Dios cumpliendo su promesa. Y acá tenemos que rescatar un principio teológico clave. La herencia del pueblo de Dios no se explicaba ni se va a explicar por su capacidad, sino por la fidelidad de aquel que prometió. Eso sigue siendo así. La posesión de la tierra no fue el resultado final de una obediencia perfecta, para nada. La historia del Antiguo Testamento te muestra que Israel falla una y otra vez. ¿Por qué? Porque en el gran plan redentor de Dios está llevando a este pueblo a reconocer que necesita la gracia de Dios. Y a nosotros la conciencia nos ha llevado al mismo lugar, y el registro de Israel también. Necesitamos la gracia de Dios. Entonces, todo esto no fue resultado de una obediencia perfecta, sino de la fidelidad y gracia con mucha misericordia y paciencia de parte de Dios. Y debemos aplicar este principio teológico. Muchos de nosotros podemos cerrar el año anterior mirándonos a nosotros mismos. No hice lo suficiente, fallé demasiado, no crecí como esperaba. No avancé como debería haberlo hecho en la vida espiritual. No progresé económicamente como podría. No alcancé las metas que tenía. No llegué a los objetivos que me había dispuesto. Pero Josué 21 nos llama a evaluar el año anterior teológicamente y no narcisistamente. La pregunta no es ¿qué hice yo? La pregunta es ¿dónde Dios fue fiel cuando yo fui inconstante? A pesar de mi inconstancia. O sea, el texto nos puede llevar a corrernos del eje de pensar qué hicimos y qué nos faltó, y pensar en qué fue fiel Dios, para que de esa manera vos aprendas, y yo también, a vivir el año que entra. ¿Dónde fue fiel Dios? Te animo a repasar el año anterior y ver qué fue lo que el Señor dio en tu vida. Que hagas esa lista, porque podés descubrir muchas cosas. Por un lado, puedes descubrir algo que me pasa a mí. Muchas veces no soy agradecido como debería. Por otro lado, pensar que Dios no cumplió porque tenés un sesgo pensando solamente en lo que vos querías que cumpliese. Pero el Señor cumplió lo que Él prometió. Y por otro lado, quizás puedas descubrir hacia dónde te está orientando el Señor. Entonces te animo a ver para atrás y ver qué fue lo que Dios dio. No hacer un análisis del pasado desde uno mismo, narcisistamente, sino hacer un análisis del pasado a nivel teológico. ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿En qué fue fiel el Señor a pesar de mi inconstancia? Pero Dios no solamente les prometió a ellos un lugar donde vivir, sino que prometió algo más profundo, algo difícil de conseguir. Un estado en el que el alma pueda descansar bajo su cuidado. En otras palabras, Dios no solo cumple promesas externas o materiales, como un lugar en el caso de Israel, también cumple promesas que alcanzan el corazón, el centro del alma. Y esta promesa era el descanso. Por eso fíjate el 21:44, el versículo que sigue. Y vamos a ver cómo Dios cumplió su promesa de darles descanso. 21:44 de Josué. Y el Señor les dio reposo en derredor conforme a todo lo que había jurado a sus padres.
Ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. Fíjate cómo comienza. El 43 el Señor dio. Y el 44 ¿cómo comienza? El Señor les dio reposo, el Señor les dio descanso. Este descanso no significa ausencia de conflictos presentes, pasados o futuros. Este descanso significa estabilidad bajo el gobierno de Dios. Dios les dio descanso. Sabemos que van a tener un montón de conflictos, han tenido un montón de conflictos, pero Dios les dio descanso bajo su gobierno. Israel ya no es errante, Israel ya no es un pueblo nómade, cuando estamos leyendo Josué. Ya no depende del maná diario. Y Dios les envía este descanso, que es señal de que el juramento de Dios fue cumplido. Y quiero animarte a repensar el énfasis. Israel no logró descanso, el Señor les dio descanso. No fue estrategia, no fue fuerza, ni siquiera, y mucho menos, fue fidelidad de parte de Dios. Fue gracia de Dios. El Señor les dio descanso. El descanso verdadero, que es el principio que podemos encontrar, no llega cuando se terminan las batallas, las pruebas, las dificultades, los problemas. ¿Cuándo llega ese descanso verdadero? Cuando realmente confiamos en el Dios que reina aún en medio de todas esas cosas. Nos cuesta aprender esto. A mí me cuesta mucho. Pienso que mi descanso va a venir cuando se acaben mis pruebas, mis dificultades, mis problemas. Pienso que el descanso es algo que yo puedo conquistar a través de lograr cierta estabilidad económica o emocional o ministerial. O que el descanso lo puedo lograr recién cuando tenga paz con las personas conflictivas. O que el descanso lo voy a tener recién cuando solamente me junte con las personas con las cuales me llevo bien. O que el descanso lo voy a conseguir cuando alcance ciertos logros. Y hay una verdad muy grande, comprobada por el mundo espiritual y también por el mundo secular, de que eso no es así. El descanso es un regalo de Dios y casi nadie lo tiene. Es confiar en aquel que reina aún en las circunstancias que tenemos. Quizás vos te cueste igual que a mí, o quizás más, o quizás menos, y seas más maduro que yo en esto. Pero cómo nos alienta el Espíritu Santo a través de lo registrado en Josué a rescatar esto. El Señor dio y el Señor dio descanso. El énfasis no está en la obra humana, ni en su estrategia, ni en su capacidad, ni en su madurez, ni en su fidelidad, ni siquiera en su espiritualidad. El énfasis está en que Dios dio descanso. Pero si no nos arrimamos a Él en humildad, nunca vamos a percibir ese descanso. En vez de percibir ese descanso, lo que vamos a estar es buscar nuevos logros para ver si esta vez ese logro sí me da descanso. Eso nos pasa a todos, nos pasa a todos. Buscamos ese logro para recibir descanso. Y el Espíritu Santo dice en el texto, el Señor dio el descanso. Y así como se lo dio a Israel, tenés que saber que Dios puede darte y quiere darte ese descanso. Incluso en Eclesiastés, me puede faltar la memoria, pero creo que es en Eclesiastés, el escritor dice, sí, es en Eclesiastés, he visto un mal en la tierra, he visto algo que no comprendo en la tierra. Gente que es rica y el Señor les quita la posibilidad de disfrutarlo. Tenés que saber que eso es así. La riqueza no te da descanso, ni placer. Solamente tu Creador, que sabe cómo funciona tu corazón y que ha dejado en ese corazón una nota de insatisfacción que te señala a Él, solamente tu Creador puede darte descanso. Y tienes personas que a través de vicios, cualquier tipo, legales o ilegales, trata de aliviar esa falta de descanso. Y va probando cosa tras cosa para ver si eso realmente le da el descanso que está anhelando su alma. Pero tenés que saber que el descanso está en Dios. Y es una muestra de su gracia. Pero ¿sabes a quién trata con gracia, verdad? Al humilde. Al soberbio lo ve de lejos. Y parte de su humildad es creer en que en Dios está tu descanso. Y Hebreos 4 profundiza y nos recuerda que el descanso de Josué fue real. El descanso de los israelitas en el tiempo de Josué fue real, pero no fue definitivo.
Hebreos 4, te invito a leerlo más adelante, apuntaba a algo mayor. Y el autor es sumamente explícito. Por ejemplo, en Hebreos 4:8 dice, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. O sea que había un descanso, pero ese descanso era la sombra, la ilustración, la prefiguración de un descanso mayor. Ese descanso venía de haber atravesado el periodo de hambruna, haber ido a Egipto para sobrevivir, estar en esclavitud en Egipto, luego salir al desierto, estar más de 400 años en esclavitud, luego salir al desierto, estar 40 años en el desierto, y un corazón que está esperando descansar. ¿Hasta cuándo, Señor, tendremos o hambre o esclavitud o estar vagando en el desierto? ¿Cuándo podemos decir, terminé? Y cuando llegan a la tierra prometida y el Señor les bendice con ciudades que no construyeron, con plantas que ellos no cultivaron, que no plantaron, ellos dicen, esto era el descanso. Y tienen esa gran sensación de alivio que fue real, pero es una sombra ínfima, pequeña, del descanso que Dios produce en el alma. ¿A través de quién? De Jesús. El descanso que Israel experimentó en la tierra fue real, histórico, dado por Dios, una muestra de gracia, pero no agota la promesa de Dios de darle descanso a su pueblo en el cual hoy te encontrás. Ese reposo era una ilustración, una señal, una sombra, una prefigura, y no el descanso final y pleno. El verdadero descanso no consiste simplemente en estar establecidos en un lugar y con las circunstancias medianamente solucionadas, sino en confiar plenamente en la obra de Dios, con un corazón rendido a Él. Por eso también Hebreos 4:10 dice, el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Es un descanso del alma. Y ese descanso definitivo no se alcanza por conquista o por disciplina personal o por estabilidad externa. Ese descanso viene por gracia a través de la fe en Cristo. Jesús no solo ofrece descanso, Él es el descanso. Por eso en Mateo 11:28 que dice, vengan a mí, ¿quiénes? Todos los que están cansados, todos los que están trabajados. ¿Y qué? Y yo les haré descansar. El Señor Jesucristo es el descanso. Y podés, para aplicarlo a tu vida y comprender la ilustración de esto, estudiar más sobre lo que significa para Israel haberse llegado a la tierra prometida, pero también debes saber que eso era una sombra. Y muchas veces tu corazón y el mío quieren llegar a ese tipo de descanso. Una estabilidad económica, una estabilidad circunstancial, externa, una estabilidad de dejar de luchar. Pero ese no es tu verdadero descanso. Tu verdadero descanso es cuando vas a Cristo. Él dijo que vayas a Él y Él te va a dar descanso. Y aún siendo cristianos corremos el riesgo de querer lo que Israel quería y tuvo, en vez de querer lo que Jesús regala a sí mismo. Él es el descanso. Sin ese descanso, la tierra no sirve de nada, la casa no sirve de nada, la riqueza no sirve de nada, nada sirve de nada sin el descanso del alma, que solamente puede ser encontrado por gracia a través de la fe en Jesucristo. Él es el descanso. En el Evangelio, el pueblo de Dios deja de luchar para encontrar su justificación, algo que Lucas predicó la semana pasada. No sigue luchando para justificarse y ver si puede lograr alcanzar el favor de Dios. Ni siquiera busca probar su valor delante de Dios. Tampoco busca sostenerse a sí mismo en santidad, sino que aprende a confiar y descansar en la obra ya consumada por y en Jesús. Es descanso del alma. No puedo hacer nada para que Dios me ame más porque Él me ama de manera perfecta. No puedo hacer nada para que Dios me ame menos porque Él me ama de manera perfecta. Pero eso se aplica solamente si estoy en Jesucristo. Puedo descansar. Tengo reposo en mi alma. Vivo por la fe. He sido justificado. Y hermano, tenemos que aplicar todo esto. Hacer el ejercicio una y otra vez de pasar de lo abstracto a lo concreto. El mundo promete descanso cambiando las circunstancias. Eso es una promesa terrenal. Cada político te está ofreciendo eso. Tu corazón te ofrece eso. Te prometo descansos cambiando tus circunstancias. Y por un lado no van a cambiar tanto tus circunstancias, pero por otro no hay verdadero descanso en eso. Dios ofrece descanso invitándonos a confiar en Él, a descansar en Él, a creer en Él. El mundo promete descanso después de lograr el control de las circunstancias.
Dios ofrece descanso a través de la confianza en Él y a pesar de las circunstancias. Nosotros vivimos cansados emocionalmente, espiritualmente, moralmente, y solemos buscar descanso en vacaciones, en cambio de rutina, en nuevos comienzos, en nuevos hobbies, nuevas personas. Pero el descanso bíblico espiritual, el verdadero descanso más profundo, es descansar sabiendo que Dios cumple, gobierna y sostiene. Hay muchas expresiones de un corazón cansado. Hay muchas expresiones de un corazón que no tiene descanso. Vos sabés o deberías saber cuál es la tuya. Y si no sabes, porque todos tenemos puntos ciegos y es imposible que vos veas todo lo que te pasa, preguntale a quienes tenés alrededor y te van a decir qué pasa. En dónde está tu búsqueda de descanso. Y no lo vas a encontrar ahí. Solamente en Dios vas a encontrar ese descanso que tu corazón está desesperado por recibir. Una y otra vez tu corazón está buscando tantas fuentes de descanso que vas probando cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa, a ver si ahora sí logras ese descanso. Y tu corazón te está diciendo que no se logra así, y Dios te está diciendo que se logra en Él, se recibe en Él, por gracia a través de la fe. Y si alguien todavía dudara que todo esto es parcial o circunstancial, fíjate cómo cierra Josué con una afirmación que no da lugar a la duda. Fíjate 21:45 de Josué 21. 21:45 de Josué. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Y este es el clímax de este pasaje. No dice casi todas, no dice las más importantes, no dice las esenciales. Dice, no faltó palabra, ni una promesa cayó al suelo. Todo lo que Dios prometió se cumplió. Nada se lo llevó el viento. Pero también hay que notar algo, ¿no? Es lo que Dios prometió, no lo que Israel quiso. Y esto también va a pasar en tu vida. No se van a cumplir tus caprichos. Se va a cumplir lo que Dios prometió. Hay algunas cosas que Dios prometió que las vas a recibir solamente si oras por ellas. Hay algunas cosas que las vas a recibir solamente si sos obediente a Él. Pero ninguna de esas cosas las puedes lograr por tu propia fuerza. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Él lo cumple, todo. Y este versículo no es que, o sea, en realidad el escritor no ignoraba el pecado del pueblo, lo conocía más que nadie, había estado ahí. Le habían contado, había escuchado, había recibido toda la información que pudiese. Pero lo supera con una verdad mayor. La fidelidad de Dios no depende de la perfección del pueblo, sino de lo comprometido que está Dios con su palabra. De eso depende la fidelidad de Dios. ¿Te cuesta creer esto, verdad? Tu corazón lo deja en evidencia. Pero más allá de lo que haga nuestro corazón, tenemos que creer en esto. Necesitamos creer en esto. Te va a hacer bien. Y acá llegamos a este imperativo que no es explícito, es implícito. Si Dios es así de fiel, entonces, confía, espera, persevera. Seguir caminando en humildad y obediencia frente a Él. Si Dios es fiel, responde con fidelidad. Eso no va a comprar la fidelidad de Dios, pero sí te va a alinear en la voluntad de tu Padre. Confía, espera, persevera. El camino no va a ser fácil, pero la palabra de Dios es absolutamente confiable. Nos pasa que perdemos de vista de que muchas cosas son una siembra y una cosecha constante. No solamente mi cosecha forma parte de lo que sembre, sino que también sembrar me lleva a un proceso, no a algo inmediato. Y a veces nos desanimamos a la mitad. Dejamos de avanzar, dejamos de creer, dejamos de obedecer. ¿Por qué? Porque perdemos vista. Por alguna razón obvia, el Señor dejó claro en esta ilustración. Hay que sembrar por el Espíritu. Vas a cosechar lo bueno. Vos sembrar por el Espíritu. Y no es hacer más cosas, en realidad. Eso puede ser un fruto de eso. Puede ser una consecuencia. La base es otra. Caminar en humildad y fidelidad ante Dios. Lleva una vida con una conciencia limpia. Disfruta de haber sido justificado por la fe, de ser llamado justificado.
ser llamado justo. Hermano, este año vas a tomar decisiones sin ver todo el camino. Vas a necesitar obedecer a Dios sin tener la cosecha de su obediencia. Y este versículo nos dice por qué hacer esas cosas no son una fe ciega. Todo lo contrario, esas cosas no son una fe ciega. ¿Por qué no es una fe ciega? Porque la palabra de Dios nunca falla. Lo que puede fallar es tu paciencia en la mitad del proceso. Está de moda esa frase, confía en el proceso. Bueno, confía en tu Dios, en el Dios del proceso también. Confía en tu Dios. No es una fe ciega. ¿Quieres que tu matrimonio esté mejor? Haz lo que la Biblia dice al respecto, obedece sin discutir con Dios. No es una democracia, es una monarquía. ¿Quieres que tu economía esté mejor, tu vida laboral esté mejor? Cumplí con lo que Dios dice del trabajador. ¿Quieres llevarte mejor con tus empleados? Cumplí con lo que Dios dice de los empleados, de los empleadores sobre los empleados. ¿Quieres que tu paternidad, tu maternidad esté mejor? Haz lo que la palabra dice al respecto. Sembra con paciencia. Tu Dios es fiel y va a cumplir sus promesas. Cada desobediencia es una expresión de desconfianza de Dios. Yo sé que el Señor dice A, pero no confío tanto, entonces voy a hacer B. Esto se aplica a la vida laboral, se aplica a la vida del estudiante, se aplica a la vida del esposo, de la esposa, se aplica a la vida del hijo, de la hija, se aplica a la vida del padre, de la madre. Parezco un vendedor del colectivo, ¿verdad? Para la dama, para la cartera de la dama, para el bolsillo del caballero. Pero es una realidad, hermano. La palabra se aplica a tu vida. No dejes de aplicarla. Decís que Dios es tu Señor, pero después vivís como querés. Eso no es tu Señor, simplemente lo llamaste Señor. Es un error. Y es un error muy caro. Pagamos nosotros ese error muy caro. Si es Señor, Él gobierna sobre tu vida. Si no, no le digas Señor. Pero ni oses llamarlo Padre ni Dios, porque no lo estás considerando de esa manera. Lo estás considerando de otra. Llevas tu vida matrimonial como vos querés, llevas tu vida escolar como vos querés, llevas tu vida laboral como vos querés, no te va a ir bien. Llevas tu vida espiritual como vos querés, menos te va a ir bien, incluso si las otras cosas estuvieran más o menos ordenadas por estrategias tuyas. La fe no es una fe ciega, es una fe que está confiando en un proceso, es más, en el Dios de ese proceso. No va a faltar nada que el Señor te haya prometido, no va a faltar. Pero vos no hagas tus cosas. ¿Tenés un ejemplo de alguien que eligió mal? Yo te voy a dar uno que se me viene ahora a la mente. Dios le prometió a Abraham un descendiente, ¿verdad? ¿Confió él en el proceso? No. ¿Confió en la manera? No. Tuvo un plan B que tuvo su resultado, que estamos pagando el precio hasta el día de hoy de ese resultado, ¿verdad? ¿Te das cuenta del terrible? Estoy buscando una palabra apropiada. El terrible problema que generó que Abraham no confiara en el proceso. Él no confió en Dios. No confió que Dios le iba a dar su descendencia a través de Sara. Dijo, bueno, el Señor me prometió esto, pero ¿qué tal si le tiro un centro al Señor y le ayudo? Entonces, y ojo acá también, Sara tuvo la increíble idea de gobernar esa situación, eso no es bueno, y le presentó su sierva Agar. ¿Y después quién estaba celosa? Sara. Pero sí sé lo que vos me dijiste. Pero ahí está el problema. Ese no es el lugar correspondiente del liderazgo dentro de la familia. La inversión de roles siempre trae problemas. Pero ahí comienza el problema. Y el problema hasta el día de hoy son los descendientes de Ismael. ¿El problema cuál fue? Fíjate qué chiquito puede ser. Vos podés tomar decisiones que arruinen toda tu familia. Abraham tomó una decisión que trae muchísimos problemas a nivel mundial. ¿Te das cuenta de esto? Porque Abraham tuvo a Ismael con Agar. A nivel mundial trajo problemas. Y fíjate dónde empezó. En no confiar en Dios, no confiar en sus mecanismos, en su proceso. No confiar en lo que Dios dijo. Tirarle un centro, Dios, ayudarlo a ver si la promesa de Dios podía cumplirse así. El Señor dijo que te va a sostener. Y vos caminás en deshonestidad, es como elegir a Agar. El Señor lo que promete lo cumple, pero tenés que saber que también pone sus condiciones. Anda en fidelidad del Señor, sembra en ese camino y la cosecha va a llegar. No va a faltar ni una de las palabras que Dios
prometió. Sean promesas o sean advertencias. El que siembra para el espíritu cosechará vida. ¿Y qué dice? El que siembra para la carne, ¿qué va a cosechar? Destrucción. En cada área de tu vida esto se sigue aplicando. Te recuerdo que lo que acabo de parafrasear está en Gálatas, o sea que es una carta para una iglesia y se aplica a tu vida. Ten cuidado porque dentro de tu vida hay muchas cosechas, hay muchas siembras que solo te van a traer destrucción. Busca tu vida espiritual, confía en el Señor. No es fe ciega, es saber que Dios nunca falla y cumple sus promesas, cumple también sus advertencias. Anda en los caminos del Señor. Considérale como Señor. Sométete a Él. Anda en Él. No tomes malas decisiones. No tener ni idea de las consecuencias de tus malas decisiones queriendo ayudar al Señor. No hagas eso. Sométete al Señor. Confía. Y por algo está esta ilustración de siembra y cosecha, porque hay un gran proceso en el medio. Espera en el proceso. No dejes de hacer lo que debes hacer. El tiempo del fruto se acerca. Y quiero ir concluyendo, hermano. Te voy a sorprender con la conclusión tan rápida. A veces menos es más. No siempre. Pero cuando la fidelidad de Dios se encuentra su cumplimiento final, es un momento que disfrutamos, ¿verdad? Se cumplió. Pero este texto nos deja una pregunta abierta. ¿Cómo puede Dios cumplir sus promesas a un pueblo que sigue siendo pecador? La respuesta no está en Josué, está en Cristo. Josué 21 nos muestra que Dios cumple sus promesas en la historia y el Evangelio nos muestra cómo las cumple definitivamente. Muchos siglos después, y es muy interesante ver que Josué y Jesús son el mismo nombre, solo que está traducido diferente y uno viene más del hebreo y otro más del arameo, pero muchos siglos después, otro Josué, Jesús, entró en la historia. Y no para conquistar una tierra temporal, sino para asegurar una herencia eterna. Y te animo a vivir a la luz de esa eternidad porque va a cambiar tu vida, considerar que tenés la vida eterna adelante. Fíjate 2 Corintios 1:21. Acompáñame a 2 Corintios 1:21. 1:20, perdón. 2 Corintios 1:20. Yo sigo trayendo una Biblia nueva al púlpito y sigo tardando mucho en encontrar todo. Además uso la mano izquierda, así que es más difícil todavía. 2 Corintios 1:20. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él, en Jesús, todas son sí. Por eso también, por medio de Él, es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Fíjate qué lindo. Dios es glorificado en cumplir sus promesas en Cristo. Dios es glorificado en cumplir sus promesas en Cristo en tu vida. Viví considerando esto. Cristo es el cumplimiento de la herencia. Cristo es el verdadero descanso del alma, Mateo 11:28. Y Cristo es la garantía de que ninguna palabra de Dios va a fallar. Voy a decir una soncera, pero siempre es importante considerarla. Tenés que aprender a ver cuáles son promesas para vos en la Biblia y cuáles son simplemente frases lindas que le prometió a otro. No todo lo que está acá está prometido para vos, incluso cuando tenga forma de promesa. Mucha gente se frustra porque cree que todas las promesas que están acá son para vos. No, no son para vos ni para mí. Son para el destinatario de la promesa. Averigua siempre bien eso. Es una regla básica de la Biblia. Pero cuando ves lo que Dios realmente te prometió, eso sí se cumple. ¿Puede regalarte cosas que le prometió a otros? Sí, también, porque es Dios. Pero vos no podés pensar que eso es una promesa para tu vida simplemente porque te gustó una frase. Dios cumple lo que te prometió. En Cristo todas las promesas son sí y amén. Él es cumplimiento de herencia, Él es el descanso verdadero del alma y Él es la garantía de que ninguna palabra de Dios va a fallar. Si te dio a Él, ¿cómo va a incumplir cualquier otra promesa? En palabras de Pablo en Romanos, si te dio al Hijo, ¿cómo no te va a dar con Él también todas las otras cosas? No hay ninguna otra promesa que sea más difícil en el sentido de sufrimiento y costo y precio que el Hijo. Y si te dio el Hijo, ¿cómo no te va a cumplir todo lo demás? Pero confía, no te bajes a la mitad del proceso. Confía.
Sometete al Señor, viví en humildad frente a Él, viví disfrutando de que has sido declarado justo por gracia a través de la fe. Anda en Él, Dios va a cumplir. Y quizás cerrando, hermanos, al mirar el año que dejamos atrás, no te preguntes qué logré, qué perdí, qué salió mal. No solo eso, pregúntate algo más profundo. ¿Dónde vi la fidelidad de Dios sosteniéndome, corrigiéndome y guiándome? Hacé esa lista porque te va a hacer bien. Repasá la fidelidad de Dios en tu vida para alimentar tu confianza en Él durante el año que comienza. ¿Me entendés? Hacé esta estrategia. Mira el año pasado y hacé la lista en qué el Señor fue bueno con vos. ¿En qué cumplió el Señor? Para que esa fidelidad del pasado alimente tu confianza en el futuro. Porque vas a necesitar alimentar tu confianza en lo que sigue. Y si hoy estás cansado o inseguro, temeroso del futuro, recuerda esto: no faltó palabra. Y no va a faltar ahora, ni va a faltar el año que comienza, ni los que siguen. Porque el mismo Dios que fue fiel con Israel, es fiel con su pueblo hoy. Y será fiel hasta el final en Cristo. El año recién empieza, pero quiero decirte algo: la fidelidad de Dios no. Ya estaba empezado de antes. Vivamos entonces para su gloria el año que está entrando. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque podemos disfrutar de tu fidelidad. Podemos alimentar nuestra vida de fe, nuestra vida de piedad, disfrutando de tu fidelidad. Te damos gracias porque sos fiel. Ayúdanos, Señor, a considerar esto, mirar para atrás y realmente recordar cuán fiel has sido, para que nuestra confianza en vos sea alimentada. Señor, no permitas que nuestro corazón sea desagradecido ante tanta bendición. Y por otro lado, no permitas que nuestro corazón nos engañe pensando que vos no has cumplido tu palabra cuando en realidad nosotros nos hemos revelado y hemos salido del proceso. Hemos salido de la humildad, hemos salido de lo que vos planteaste y pediste y exigiste. Ayúdanos, Señor, también en esto, ¿no? A ver que muchas veces consideramos falta de fidelidad tuya lo que realmente es consecuencia de nuestra rebeldía, de tomar nuestras vidas por nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a vivir en la realidad de que sos Señor y sos Rey de nuestras vidas. Ayúdanos a vivir en realidad entregados a vos, no solamente unas horas a la semana, sino comprender de que nuestra vida es tuya y te pertenece, porque hemos sido comprados por sangre a través de Cristo y también porque hemos sido creados por vos. Ayúdanos, Padre, a alimentar nuestra relación con vos y ser un estímulo para otros, de tal manera que nuestra confianza en vos sea alentadora a los demás. Ayúdanos a vivir de esa manera, Padre. Agradecemos tu amor, agradecemos por Jesús, agradecemos poder comprender y tener la luz suficiente leyendo la Biblia para saber que a lo humilde pues lo acercas a vos y al soberbio lo tratas de lejos. Gracias por el Evangelio, gracias por Jesús, gracias por la salvación que hemos recibido y todas las bendiciones que seguirán. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.